los importantes ya están acá, entonces eso es bueno para ser viernes lluvioso. Creo que Fernando tocó en un punto que es importante y tendemos a hablar mucho de volumen, pero nos olvidamos que cada paciente no es un número, sino es de verdad un paciente que está ahí. El control de calidad, una recomendación con lo que decía Fernando, y que sí es importante, no hacemos la comparación de contigo y contigo, sino con uno mismo, y que ese monitoreo lo hagan son residentes, operan relativamente poco, los que están en primero o segundo año, pero háganlo cada 10 pacientes, porque eso ayuda mucho. Uno empieza a ver, cuando todavía hacíamos extracapsular o incisión pequeña que teníamos que poner un punto, sabía uno si apretaba mucho los puntos o no. Uno puede ir identificando y no esperar hasta los 100 o los 200 pacientes para ver dónde metí la pata, sino cada 10 ir viendo así pequeños bloques para que sepamos dónde estamos, ¿no? Como lo habrán visto ya en estos 2 últimos días, definir cuántos tenemos que operar es muy difícil, porque ya Fernando lo dijo hace un ratito, es dependiendo qué agudeza visual tomo como mi punto de partida, ¿no? Y el ejemplo que yo les pongo es, yo estaba viviendo en Argentina hasta hace poco y definiendo cuántos tenemos que operar por la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que Argentina, con una población de 40 millones de habitantes, en teoría debería estar haciendo alrededor de 160,000 cirugías de cataratas en personas ciegas. Convencerlos tardó mucho tiempo, muchos años, y finalmente el gobierno tomó esto y a través del PAMI, que es una especie de aseguradora financiada por el gobierno, se operan alrededor de 80,000 cirugías. Son muchas más, pero el gobierno capta más o menos la mitad de ese volumen quirúrgico mínimo que les decíamos que tenían que hacer, al menos en forma teórica, para alcanzar la incidencia que debería de haber. Eso es con la visión peor que 20/400. ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, mira, los de baja visión severa, 20/200, resulta ser que yo tengo que ir a ver al ministro y le digo, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, no son 160,000 cirugías, son 520,000. ¿Qué van a hacer? No, le dicen, vete y nos vemos otro día, ¿no? Porque tenía uno que la epidemiología y los números, como siempre les quiero decir, es que tienen que decirles algo y hay que saber utilizarlos. Como bien decía Pato Mesa ayer, no es el momento para pedirles algo porque hay una epidemia de Clostridium difficile. Si ahorita van y le piden al Ministerio de Salud algo, les va a decir que no. Entonces uno tiene que saber escoger las batallas y también los números que queremos poner, ¿no? La incidencia no lo vamos a tocar grandemente porque Fernando ya también bien lo dijo, pero va a depender muchísimo de dónde estemos y cuáles son nuestros criterios epidemiológicos, y también la edad, dependiendo de dónde estemos, se presentan a diferentes agudezas visuales. Esto, recordándoles un poquito lo que hablábamos, también va a depender extraordinariamente. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que Honduras, con una población de menos del 15%, necesita un gran programa de prevención de ceguera por catarata? Probablemente no. Es muy triste porque, claro, si yo estoy ciego por catarata en Honduras, me gustaría que lo hubiera, pero cuando el ministro de Salud y sus allegados tienen que priorizar cómo utilizar una reserva económica muy baja, ¿dónde van a poner este dinero? Entonces hay veces que tenemos que nosotros que ser los que incitan el cambio para después poder manejar esto. Entonces, dependiendo de dónde estoy, si estoy en Uruguay, si estoy en Chile, si estoy en Argentina, donde tengo poblaciones relativamente viejas y envejeciendo cada vez más, entonces estos programas sí tienen una razón de ser. Entonces, conforme envejece nuestra población, también aumenta nuestra posible latina que presentó Fernando. En términos generales, la incidencia de catarata es más o menos el 20% de la prevalencia. Traduciéndolo al español, ¿qué significa esto? Es que si yo tengo una prevalencia o tengo un número de cataratas de 10,000 que están esperando por operarse,
más o menos el 20% de esa incidencia. Esto quiere decir que hay otros 2.000 que se están añadiendo a esa tina y que necesitan operarse por la agudeza visual. Esto es un estudio que hizo Susan Iwan y Paul Cartwright, que son marido y mujer, trabajando en Tanzania. Y si se fijan ustedes, cómo va variando la incidencia según la edad. Obviamente, y esto lo comentamos ayer con Fernando, y la gran mayoría de los estudios lo demuestran, solo es cuestión de tiempo. Todos nos vamos a quedar ciegos por alguna razón, si vivimos lo suficiente, ¿no? Sea por la catarata, sea por degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, eventualmente vamos a tener que intervenir. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo también de la estructura de lo que tengamos, ¿no? Ahora, eso es un estudio que hizo Hugh Taylor y que es muy interesante, presentado según la agudeza visual. Si se fijan esto, y este es el número de cirugías que tenemos que hacer. Si yo defino como mi punto de partida una agudeza visual de 0,1 o 0,1, tengo que hacer alrededor de 1.200, 1.300 cirugías de catarata. Y estamos hablando en una población tipo, porque esto, y tipo significa todo y nada, significa que no he tomado en cuenta la estructura etaria como lo mencionábamos. Si yo digo, bueno, lo voy a hacer a 0,2, son 2.000. Y si yo digo, lo voy a hacer a 0,6, que es tentador, ¿cuántas cirugías tengo que hacer? 6.000 cirugías por millón de habitantes. Eso es lo que significa la tasa de cirugía. ¿En qué se traduce esto? Vamos a suponer que Chile decidiera que este va a ser su punto de partida y que lo hagamos a 0,5. Más o menos 6.000. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Chile? 16. Vamos a, para que los números no sean fáciles, 6.000 por 15. Traducido en millones, tendría que estar haciendo algo así como 90.000 cirugías en total. ¿Cuántas hace Chile? 60.000. Eso, en términos generales, estaríamos entonces, Chile, aún tomando esta agudeza visual, estaría un 30% abajo de lo que debería estar haciendo. ¿Sí? Pónganse ahora ustedes en el lado del proveedor de servicios, en el ministro de Salud, el seguro que paga por la cirugía. Esto tiene grandes implicancias porque ¿cuánto cuesta una cirugía de catarata hoy en día aquí en Chile? Más o menos. ¿Quién tiene idea de los recientes? ¿Cuánto cuesta una cirugía? Hablen, no muerdo, se los prometo. Mis hijos dirían lo diferente, pero bueno, los residentes no muerdo. ¿Cuánto cuesta una cirugía de catarata? Más o menos. Perdón, ¿de punto del paciente, de punto del Estado? Desde el punto de vista del Estado, nada más. ¿Cuánto le cuesta cada cirugía? $350. Vamos a suponer $400 para que las matemáticas sean relativamente fáciles, porque yo sé que la gran mayoría de los que nos fuimos a medicina fue por escapar de las matemáticas. $400 a 30.000 cirugías que no estamos haciendo en Chile significan $12 millones. Y no sé ustedes, pero $12 millones es mucha plata. Y nada más en cirugía de catarata. ¿Qué pasa si tengo que hacerlo en vacunación, en salud materno-infantil, etcétera, etcétera? Entonces no son decisiones fáciles. ¿Y qué es lo que hacemos? Hay dos formas de verlo. Ojos que operamos, y si se fijan, hasta ahora solamente hemos hablado de tasa de cirugía de catarata, que significa cuántas cirugías hago por millón de habitantes. Y si decimos que en Chile se hicieron 60.000 cirugías en total, esto no quiere decir que hicimos 60.000 pacientes. Esto quiere decir que probablemente hicimos 30.000 pacientes y les operamos los dos ojos. Esto no quiere decir que estamos resolviendo el problema. Puede ser que haya muchos pacientes que no estamos operando y que estamos operando muchos ojos, pero pocos pacientes. ¿Sí se entiende el concepto? Que muchas veces podemos operar muchas cirugías, pero no se traduce en muchos pacientes. ¿Y qué significa esto en la población que tenemos? Si yo tengo una población, como decíamos,
como sucede en muchas poblaciones africanas y muchas poblaciones asiáticas que son todavía muy jóvenes, con una población de 8% o menos quizás de 50 años o más de edad, si yo tengo que operar un solo ojo, esto se traduce en alrededor de 1.120 cirugías. ¿Sí? En un segundo ojo, la gran mayoría nada más cae, porque claro, yo tengo que en estos lugares operar rápido y sacar a la gran mayoría de lo que están, y en total significa que solamente voy a estar necesitando operar alrededor de 1.760. Pero si siguen ustedes, estos son nada más pequeños brincos. Esto quiere decir que si tengo una población de 15% mayor de 50 años, alrededor de 3.300 cirugías. Decíamos que Chile tiene una población de alrededor de 25, este número se duplica y otra vez vuelve a ser alrededor de los 6.000 que estábamos diciendo que estarían operando, ¿no? Entonces, quizás, y dependiendo otra vez de dónde estamos, como, tomando a Uruguay como la población más vieja dentro de Latinoamérica, por varias razones, por una gran migración que hubo en Uruguay en años anteriores, por las dificultades económicas que tenían, se quedaron, y además un envejecimiento poblacional como tal. Esto quiere decir que si yo tomo esto como cierto, ¿cuántas debería de estar haciendo Argentina? ¿Cuántas debería estar haciendo Uruguay? Deberían de estar haciendo alrededor de 6.000 a 7.000 con una agudeza visual de 6-18. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar monitoreando constantemente quiénes estamos operando, porque como bien dijo Fernando, quizás estamos haciendo prevención de ceguera para el futuro, estamos operando facorrefractivas y no necesariamente recuperando agudezas visuales, ¿no? Esto quiero hacer un momento, una pausa aquí. El backlog, que es el rezago, ¿sí? ¿Cuántas nos están esperando ahí? Suena muy frío decirlo, pero eventualmente los que están en esa tina que mostró Fernando se van a morir. Es realidad. La gran mayoría de los estudios demuestran que si yo me quedo ciego hoy por catarata o por cualquier otra cosa, la gran mayoría de los que nos quedamos ciegos nos vamos a morir dentro de los primeros 5 años. Si ya a mí me recuperan de la ceguera, alguien me opera esa catarata, mi sobrevida es de 10 años, es decir, se duplica. Siendo muy prácticos, lo que tenemos que tratar de alcanzar es operar la incidencia. Es decir, si ustedes como país logran decir, bueno, ¿cuántos están entrando a esa tina constantemente? Y si decimos necesitamos una tasa de 5.000 por millón, lo importante es que en forma sostenida alcancen esa tasa de 5.000 por millón, porque tristemente los que no se hayan operado en ese rezago, en esos 5 años se van a morir, entonces ya nada más van a tener que operar lo suficiente para alcanzar ese rezago. ¿Se entendió o hablé en chino? No sé, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Se vale que digan no y repítelo, no? ¿O todavía hace falta mucho café en la mañana? Probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? En la región, la tasa de cirugía de catarata, o en inglés, en CSR en inglés, realmente ha mejorado significativamente. Estábamos operando en toda la región alrededor de 1.500 y hoy en día estamos operando alrededor de 2.500. Hay países como acá, como en Chile, como en Argentina, etcétera, que van muy adelante, Brasil. Pero la importancia de estarnos monitoreando, cuando empezó Visión 2020, Visión 2020 empezó en Latinoamérica en el 2004. Y por lo tanto empezamos a obtener datos en el 2005. ¿Qué es lo que sucedía? Argentina, y esto es un número modificado de Argentina porque hubo varios problemas en la recolección, entonces no lo voy a utilizar como un gran ejemplo, pero aún así países que tienen o tenían un gran rezago, por ejemplo, como Nicaragua, que estaba operando muy por debajo de 1.000 por millón, hoy en día está operando alrededor de 2.000 por millón. A pesar de todos sus problemas sociales y de gobierno y lo que quieran ustedes, pero la realidad es que han mejorado
bastante, y es probable que para Nicaragua una tasa sostenida de 2.000 por millón sea más que suficiente porque es una población todavía muy joven, ¿sí? Mientras que Chile ya está alrededor de 4.000. Como vimos, quizás ustedes como Chile realmente deberían aspirar a estar un poco más altos, pero están mucho mejor que lo que estaban cuando empezamos en el 2005 a monitorear. Esto quiere decir que realmente se merecen como país un aplauso porque han más que duplicado todo esto, y es toda una serie de cosas como lo han visto, la reforma de salud, el establecimiento de un programa de Visión 2020, en buena medida Misión Milagro que empezó a agitarles por abajo, luego la ley de optometría. La historia que hay en este brinco es muy compleja y cada país la da. Sin embargo, hay países, como por ejemplo Guatemala, que el avance ha sido muy pobre. Venezuela, esto que hay que tener mucho cuidado en este número, porque aquí cuántos de estos son Misión Milagro, es decir, pacientes de México, de Bolivia, que se operan. Ahí la tasa de Venezuela quizás sea el real de los venezolanos operados sea muy baja, ¿no? Sí. Me llama la atención, en tres países ahí, Argentina Sí. está muy superior a Chile, ¿cierto? Y el avance ha sido muy superior a Chile. Después Uruguay, en que si es verdad eso, hay que considerar que en Uruguay, hasta donde yo sé, no es farmacosificación, eso es extracapsular. No, sí, la gran mayoría de las cirugías en Uruguay son facomulsificación. ¿A nivel público? A nivel público no. A nivel público es más o menos la mitad. Lo que pasa es que yo creo que en Venezuela y en Uruguay hay ciertas estadísticas que están mezcladas con la Misión Milagro. Entonces, Conozco razonablemente bien definitivamente se informa una cantidad de cirugías que uno puede comprobar. Claro. Bueno, pero en Argentina no sé qué pasó. Argentina... Es deficiente. Y en Uruguay, bueno, yo entendía que no hacían farmacosificación a nivel público, así que me llamó mucho la atención esa... Es interesante, y toquemos brevemente los tres países. Argentina, este número que se reportó aquí, fue muy complejo, y este número, el brinco es grandísimo, pero es artificial. ¿Y qué me refiero con artificial? Cuando empezamos a monitorear, y hasta el 2010, los datos que nos daban, porque nos los daba el Comité de Prevención de Ceguera, nos los daba el Ministerio de Salud, los tomábamos como ciertos. Pero resulta ser, y eran números mucho más bajos, y esta era una crítica que le hacíamos constantemente al gobierno y a la sociedad argentina, porque decíamos está superando muy poco, a pesar de tener la gran mayoría de oftalmólogos que, por población que el resto del mundo, operas muy poco. Estamos por publicar un artículo en que estábamos monitoreando cuál era la tasa de cirugía por estado o por provincia en Argentina. Y los números no nos cerraban, entonces decidimos, vamos a preguntarle a Alcon y vamos a preguntarle a todos los que nos estaban reportando, que vendían lentes. Costó un poco de trabajo, pero finalmente nos dieron los números, y entonces nos dimos cuenta que entre lo reportado por los proveedores de servicio y lo que la industria vendía, había una discrepancia de casi 60%. Y entonces dijimos, caray, ¿qué pasó? Alguien está haciendo acopio de lentes intraoculares y está esperando a que haya una inflación de los lentes y luego los va a poner al mercado. Esto era ilógico. Y lo que nos dimos cuenta fueron varios problemas en el monitoreo de Argentina que no son propios a todos los países. Resulta ser que PAMI, que es el que más cirugías opera, no daba los números, no los hacía públicos, no les interesaba. ¿Por qué? Porque si no, ahí entonces tienen que responderle al Senado y al presidente. Tú dijiste que ibas a hacer 80,000 cirugías, hiciste 50,000, ¿dónde está? Simplemente no querían reportar los números. La gran mayoría de las cirugías en los medios privados, sobre todo en el área del Gran Buenos Aires, no se reportaban tampoco, porque el fisco, si, mira, operaste 10,000 y nomás me reportaste 3,000, me debes los impuestos de 7,000 cirugías, ¿no? ¿Dónde están? Entonces, cuando empezamos a cerrar los números, esa brecha se acortó y todavía hay una brecha que no hemos podido saber dónde está. Hay una discrepancia de la gente que no quiere reportar. Entonces, este brinco es artificial en Argentina, porque apenas es el 2011. Entonces, este número es altamente probable que estaba por acá, pero que apenas nos estamos dando cuenta.
En Chile este número sí es real porque sobre todo hicimos el ejercicio también de compararlo con lo que la industria nos reportaba y con los números, lo estuvimos repasando con Pancho también, Andrighetti en Lima el mes pasado, y los números en Chile sí son muy creíbles, son muy sostenidos. Uruguay, las dos cosas, lo que tú decías es cierto. Más o menos la mitad es facomulsificación en el medio público y la otra mitad es incisión pequeña y todo esto. Pero esto es solamente cirugía de catarata, no importa de cuál sea, si es incisión pequeña, si es facomulsificación o cuál sea. Pero es cierto, Uruguay tuvo un gran brinco con el hospital que maneja la Misión Milagro. Ahí. Sin embargo, este es probablemente el único lugar en donde la Misión Milagro funciona adecuadamente. Porque establecieron un hospital, casi el 70% de los médicos y las enfermeras trabajando ahí son uruguayos, el subdirector del hospital es uruguayo, y cuando se vaya a la Misión Milagro quedan los equipos y queda el hospital y queda el personal entrenado. Si así trabajara Misión Milagro en todos los países, bienvenidos fueran, ¿no? Desafortunadamente no lo es así. Entonces, hay factores muy puntuales, como en Uruguay, que claro, lo elevaron. Sin embargo, no sabemos qué fue lo que pasó en el 2005, aunque tengo tablas del 2006 o el 2007, etcétera. En el 2005 y 2006 no sabemos qué, porque no había quien nos pasara estos datos. Y Venezuela, los números los tomamos con mucha reserva porque son números que nos reportan oficialmente. ¿Qué tanto están inflados? Eso también es cierto, pero lo vieron ustedes ayer en la que presenté de Cuba, como Cuba nos se fue hacia abajo, porque los números, si no son programas sustentables, no van a servir de nada. Ahora, estuvimos hablando de números así a nivel grande, pero ¿en qué se traduce en esto? Es cómo estoy entrenando a mi gente, qué es lo que yo hago. Otra vez, cómo utilizamos esta metodología, todas las cirugías de catarata